Bienvenidos a esta primera sesión de nuestro curso de ecuaciones diferenciales. En estas primeras sesiones vamos a estar hablando de qué cosas son las ecuaciones diferenciales, de dónde salen y para qué sirven. Sin embargo, no quiero empezar tratando de dar una definición formal de lo que es una ecuación diferencial, sino que más bien prefiero empezar discutiendo unos cuantos ejemplos que nos permitan ilustrar el concepto de ecuación diferencial, a la vez que mostrar en qué tipo de contextos suelen presentarse las ecuaciones diferenciales y por qué puede ser útil para un ingeniero o para un científico saber acerca de ecuaciones diferenciales. El primer ejemplo de que vamos a tratar se refiere a este fenómeno. O sea, lo que ocurre cuando uno toma un objeto, lo lleva a una cierta altura sobre la superficie y lo deja caer. El objeto generalmente tenderá a descender en forma vertical hasta llegar a la superficie que está inmediatamente debajo de él. Pero si uno quiere responder preguntas más precisas, como por ejemplo cuánto tiempo tardará cayendo, con qué velocidad llegará al suelo, o cuál es la relación explícita entre la velocidad y el tiempo transcurrido, ninguna de estas preguntas tiene respuestas fáciles. Aristóteles, por allá hace unos 2500 años, fue tal vez una de las primeras personas de las que tengamos noticias en preocuparse por este tipo de fenómenos de una manera sistemática y en tratar de proponer teorías que los explicaran. Sin embargo, a la luz de hoy, la mayoría de las teorías, por lo menos en lo que a mecánica respecta, aristotélicas, nos parecen equivocadas. Por ejemplo, respecto a la forma en que caían los objetos cerca de la superficie terrestre, estas teorías afirman que la velocidad de un cuerpo que cae está principalmente determinada por su masa y que si se obvian algunos otros factores que también influyen en la caída, la velocidad sería proporcional a la masa. De esta manera, un cuerpo que pese el doble que otro debería tardar la mitad del tiempo en caer al suelo de lo que lo hace el más liviano. Para un observador desprevenido, estas ideas no parecen tan descabelladas. A fin de cuentas, si yo dejo caer una piedra como la que tengo en la mano derecha y una pluma como la que tengo en la izquierda, cae más rápidamente la piedra. Sin embargo, cerca de 2000 años después de Aristóteles, el físico y matemático italiano Galileo Galilei se atrevió a objetar las teorías aristotélicas que habían prevalecido durante todo este tiempo y a proponer un nuevo modelo que permitiera explicar la forma en que caen los objetos cerca de la superficie terrestre. Pues bien, Galileo llegó a una conclusión verdaderamente asombrosa, y es que si la Tierra estuviera desprovista de atmósfera y estuviéramos en el vacío, entonces los objetos caerían exactamente a las mismas velocidades independientemente de su masa. Galileo no disponía de cámaras de vacío, por lo tanto le era imposible demostrar estrictamente esta afirmación, aunque él sí basó sus teorías en observaciones y experimentos y después de una extrapolación llegó a estas conclusiones. En la Luna prácticamente no hay atmósfera, es muy ligera, se puede considerar una buena aproximación del vacío. Galileo, por supuesto, tampoco estaba en capacidad de viajar a la Luna para demostrar sus teorías, pero los astronautas del Apolo 15 en el año 1971, cuando los que siguen este curso seguramente no habían nacido, se tomaron el trabajo de verificar el principio de Galileo. Well, in my left hand I have a feather, in my right hand a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? It proves that Mr. Galileo was correct in his findings. Galileo no solo concluyó que en el vacío los cuerpos caen a las mismas velocidades independientemente de su masa, sino que también concluyó que cuando un objeto cae su velocidad va aumentando a medida que transcurre el tiempo y la velocidad aumenta a una razón constante. Ese es el contenido de la famosa ley de caída libre de Galileo, que la velocidad de un cuerpo que cae en el vacío aumenta a razón constante. Esa constante es precisamente lo que conocemos como aceleración de la gravedad.
medida en la Tierra es aproximadamente igual a 9.8 metros por segundo, o sea, 9.8 metros por segundo al cuadrado. En la Luna, por ejemplo, es mucho menor, de apenas 1.6 metros por segundo al cuadrado. Eso hace que en la Luna los objetos caigan mucho más lentamente de lo que lo hacen en la Tierra, pues la razón a la que aumenta la velocidad de esos objetos es mucho menor que en la Tierra. Sin embargo, para seguir adelante es importante precisar a qué nos referimos con la palabra velocidad. Nosotros en terminología del cálculo podríamos sintetizar la ley de caída libre de Galileo diciendo que la razón de cambio de la función velocidad es constante. De v de t igual constante. Sin embargo, ¿a qué nos estamos refiriendo con función velocidad? El término velocidad en la vida cotidiana hace referencia a un número y a un número positivo. Uno dice que va a 60 kilómetros por hora y rara vez dice que va a 60 kilómetros por hora en dirección noroeste y mucho menos a menos 60 kilómetros por hora. Sin embargo, en física el término velocidad hace referencia a un vector, es decir, una entidad que tiene tanto magnitud como dirección. Lo que en la vida cotidiana uno llama velocidad sería simplemente la magnitud de ese vector velocidad de la física. Algunas veces en física se usa la palabra celeridad o la palabra rapidez para referirse a esa magnitud del vector velocidad. Ahora, cuando un cuerpo se mueve en línea recta, basta con un eje de coordenadas para describir su movimiento. Ese es el caso de un cuerpo que cae, se mueve en línea recta, se mueve verticalmente. Entonces podemos introducir un eje de coordenadas vertical como este. Hay dos posibles orientaciones para ese eje. Podemos tomar dirección positiva, la que apunta hacia arriba, o dirección positiva, la que apunta hacia abajo. Digamos que por tradición y costumbre elegimos dirección positiva, la que apunta hacia arriba. El origen de ese sistema de coordenadas pues no es tan importante, pero parece natural elegirlo en el nivel del piso, aunque podría perfectamente elegirse en otro sitio. Respecto a ese sistema de coordenadas podemos definir una función posición que me dé la coordenada del cuerpo en cada instante. En ese caso también podemos definir una función velocidad que sea simplemente la razón de cambio de la función posición, o sea, v igual a dx de t. Ahora bien, cuando un cuerpo cae y estamos considerando este sistema de coordenadas, ¿qué ocurre con su velocidad? ¿Aumenta o disminuye? Cuando yo lo dejo caer un cuerpo simplemente del reposo, o sea, no lo impulso, no le imparto una velocidad inicial, lo dejo caer del reposo, quiere decir que parte con velocidad cero. Sin embargo, un instante después, cuando va cayendo, va en dirección hacia abajo, o sea que su coordenada x está disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, la razón de cambio de x será negativa. En ese caso, entonces, la velocidad no aumenta, sino que disminuye. Inicialmente era cero, después es negativa. Luego la velocidad es una función decreciente en este caso. Por lo tanto, la razón de cambio de esta función velocidad no va a ser igual a la aceleración de la gravedad, sino que va a ser igual a menos la aceleración de la gravedad. Igual a menos g, donde g es la letra que usualmente usamos para denotar la aceleración de la gravedad, o sea, g aproximadamente igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué tiene que ver toda esta historia con las ecuaciones diferenciales? Pues que esta expresión que tengo aquí en el tablero es precisamente un ejemplo de una ecuación diferencial. Un ejemplo tal vez muy sencillo, pero es una ecuación diferencial. ¿Por qué ecuación? ¿Por qué diferencial? Ecuación tal vez tiene que ver con el hecho de que hay un igual, de que hay una variable desconocida, una variable incógnita, la variable b, precisamente es la función que quisiéramos conocer, quisiéramos saber quién es b. ¿Y por qué diferencial? Porque está involucrada la derivada de b. Entonces, grosso modo, sin entrar todavía en formalismos, podríamos decir que una ecuación diferencial es una ecuación que da condiciones sobre los valores que pueden tomar las derivadas de una cierta variable desconocida, que depende de una variable independiente. En este caso, la variable independiente sería el tiempo. Ahora, cuando uno tiene una ecuación diferencial, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería poder resolverla. Es decir, poder encontrar explícitamente todas las funciones que satisfacen esa condición dada por la ecuación diferencial. Desafortunadamente, eso no es posible en una buena cantidad de casos.
Es decir, no es posible resolver una ecuación diferencial, al menos en el sentido de dar expresiones realmente explícitas que den todas las posibles soluciones. Sin embargo, este caso es suficientemente sencillo como para que sí sea posible resolver esa ecuación diferencial. Seguramente los que siguen este curso y que han tomado cursos de cálculo y cursos de física han resuelto esa ecuación diferencial de alguna manera. ¿Cómo podríamos resolver esta ecuación diferencial? Pues como tengo la derivada y estoy tratando de encontrar la función original, estoy tratando de encontrar la función b, pues una idea inmediata es integrar a ambos lados. dB de t integrado respecto de t debe ser igual a la integral de la función constante menos g respecto de t. Es decir, si estas dos funciones son iguales, sus respectivas integrales deben también ser iguales. Recuérdese que con el término integral indefinida, yo designo a todas las antiderivadas de una función. Es decir, este símbolo representa a todas las antiderivadas de la función dB de t, y aquí tendría a todas las antiderivadas de la función menos g. ¿Quiénes son las antiderivadas de la función dB de t? Una antiderivada es, claro, la función b. Todas las demás deben ser entonces de la forma b de t más alguna constante que denoto con C1, porque posiblemente quiera usar la letra C más adelante y no quiero gastarla todavía. A la derecha, ¿qué tengo? Tengo la integral de la función constante menos g. Una antiderivada de la función menos g es la función menos g por t. Todas las demás entonces deben ser de la forma menos g por t más alguna constante C2. De allí podría entonces despejar a la función b de t. b de t es igual entonces a menos g por t más C2 menos C1. Pero como C2 y C1 son constantes, pues esa diferencia entre esas dos constantes simplemente puedo representarla mediante una sola letra, la constante C, y tendría entonces b de t igual a menos g por t más c. Es decir, que si una función b satisface esta condición, entonces b tiene que ser de esta forma. Es decir, tiene que ser la constante menos g multiplicada por t más alguna constante fija. Todavía eso no nos da la velocidad específica de un objeto que está cayendo cerca de la Tierra. Necesitaríamos información adicional. En este caso, cuando el objeto simplemente lo dejo caer, su velocidad inicial, la velocidad con la que arranca, es 0. Entonces yo tendría esta información adicional. b en 0 es 0. Ahora, de acuerdo a esta fórmula, ¿quién es b en 0? Se obtiene reemplazando en la expresión de la derecha a la variable t por 0. Es decir, b de 0 es menos g por 0 más c. Pero de acuerdo a la información adicional que yo tengo, si yo empecé a cronometrar el tiempo en el instante en que dejé caer el objeto, entonces b de 0 es 0. Esto me da una ecuación para la constante c, de donde puedo despejar la constante c. De hecho, en este caso, menos g por 0 es 0, 0 más c es c, por lo tanto tendría que c toma el valor de 0. Es decir, la velocidad de un cuerpo que cae a partir del reposo estaría dada por la fórmula b de t igual a menos g por t. Alguna persona un poco crítica y un poco escéptica podría decir que eso no es muy útil porque a fin de cuentas eso ocurre cuando el cuerpo cae en el vacío. Es decir, me serviría para decir cómo cae un cuerpo cerca a la luna o en una cámara de vacío. Pero en realidad uno está más interesado en saber cómo cae un cuerpo en el aire o en algún otro medio gaseoso. Al fin y al cabo no es tan frecuente que uno en la Tierra tenga casos de cuerpos que caigan en el vacío. Sin embargo, la fórmula sigue siendo suficientemente interesante porque para ciertos cuerpos, dentro de ciertas limitaciones, esta sigue siendo una buena aproximación a la velocidad que desarrolla el cuerpo al caer. Es decir, si el cuerpo es aerodinámico, si tiene una cierta forma, si es denso, es decir, si es relativamente pesado, si no se tira desde una gran altura, entonces esta fórmula sigue representando con cierta aproximación la velocidad desarrollada por el cuerpo. Si quisiéramos obtener algo más de información, podemos, por ejemplo, trazar la gráfica de esa función velocidad versus el tiempo.
cómo es la gráfica de la función velocidad versus el tiempo. Pues la función b igual a menos g por t tiene como gráfica una línea recta que pasa por el origen de coordenadas, este sería el eje t, este sería el eje b, y tiene pendiente negativa. Por lo tanto, sería una recta más o menos así. ¿Qué tan inclinada? Pues va a depender de la escala que hayamos elegido en el eje B y en el eje T. Pero, digamos, es una recta de pendiente negativa, de todas maneras, algo así. Esto sería la gráfica de la función b igual a menos g por t. Eso dice que a medida que transcurre el tiempo, pues la velocidad va aumentando muchísimo. De hecho, si cayera de una altura muy grande y t pudiera tomar valores muy grandes, esa velocidad estaría tomando valores grandísimos. Diríamos que cuando t tiende a infinito, b también tiende a infinito. Claro que, como dijimos, la validez de esa fórmula está limitada por el hecho de que tienen que ser objetos que caigan cerca de la Tierra, entonces tampoco pueden caer desde alturas infinitas. Si supiéramos cuánto tiempo tardó el objeto cayendo, cuánto tiempo se demoró en llegar al piso, conociéramos ese valor del tiempo, pues podríamos entonces calcular, por ejemplo, con qué velocidad aterrizó. Si este es el tiempo final, digamos, en el cual el objeto se chocó contra el piso, esta sería entonces la velocidad final del objeto. Con un poquito de trabajo, de hecho, podríamos encontrar también una relación entre la posición y el tiempo, que me daría también cuál es el tiempo que tarda un objeto en llegar desde una cierta altura hasta el piso. Ahora, esta ecuación, la ecuación que resolvimos, no vale únicamente para objetos que caigan a partir del reposo. También es cierto para cualquier objeto, independientemente que se le haya impartido una velocidad inicial. En ese caso, entonces, ¿cómo sería la fórmula que da la velocidad en términos del tiempo? Lo único que cambiaría en todo el proceso es que la velocidad inicial ya no sería 0, sino que sería algún otro valor. Digamos, b de t igual a, b en 0, perdón, igual a b sub 0. b sub 0 puede ser tanto positivo como negativo. Digamos, si yo tengo un objeto y le imparto una velocidad inicial positiva, es decir, lo lanzo hacia arriba, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que llega a una cierta altura máxima y después desciende. ¿Qué diría la fórmula de la velocidad en ese caso? En el caso de un objeto que parte con velocidad inicial positiva. Pues en este caso ya la constante no es 0. ¿A qué es igual la constante? Tengo b en 0, obteniéndola a partir de esta fórmula, es menos g por 0, más c, y de acuerdo a la información adicional, b en 0 es igual a este valor, b sub 0. G por 0 es 0, entonces tendría 0 más c, por lo tanto tendría que c tome el valor b sub 0. Entonces tendría la fórmula para la velocidad b de t igual a menos g por t más b sub 0. Y esta fórmula sí me daría la velocidad de un objeto que cae, así se haya sido impulsado con una cierta velocidad inicial. Podría ser una velocidad inicial positiva si lo lanzo hacia arriba, o si simplemente lo arrojo hacia abajo, la velocidad inicial sería negativa. ¿Cómo son las gráficas de esas funciones de velocidad en términos del tiempo? Todas son líneas rectas con la misma pendiente, la pendiente menos g. Lo único que cambiaría sería el punto donde intersecan al eje b. Si parte con velocidad inicial positiva, es decir, si el objeto yo lo lanzo inicialmente hacia arriba, entonces la gráfica sería algo de este estilo. Este sería b sub 0. En ese caso observamos que existe un tiempo t, a llamar t de estrella, en el cual esa recta corta el eje t. ¿Qué interpretación física tiene ese tiempo t de estrella? Pues es el instante en el cual la velocidad vale 0, o sea, sería el instante en el cual el cuerpo alcanza su altura máxima y después invierte el sentido de la velocidad
O sea, después de ese tiempo T de estrella, las velocidades dejan de ser positivas y pasan a ser negativas porque el cuerpo ahora, en vez de ascender, estaría descendiendo. Igualmente, si la velocidad inicial es negativa, pues la gráfica de la función también es una recta con pendiente g, menos g, perdón, y sería paralela a las anteriores.